Bueno, bienvenidos a la segunda clase de física. Para recordar la clase anterior, vamos a explicar lo siguiente. Sabíamos que si yo multiplico un valor escalar por un vector, me da como resultado otro vector, ¿no? Puedo ponerle este valor como un nuevo vector. Si yo hago una multiplicación escalar de un vector por otro vector, mi resultado me da un número que es escalar, un valor escalar. Y si yo multiplico un vector A, en este caso cruz, le pongo por un vector B, mi resultado me va a dar otro vector que tiene el valor C, que es perpendicular tanto a A como a B. Entonces aquí le pongo vector. Bien. Bueno, para poder un poquito profundizar en este tema, ¿qué requisitos necesito yo para asignar a un vector para que esa flecha o esa dirección se convierta en un vector? Podemos decir que para que yo asigne un valor de vector, en este caso le puedo llamar un vector A, tiene que tener lo siguiente. Tenemos que tener primeramente aquí un módulo de A, tiene que tener un valor, un módulo de A, y tiene que tener un ángulo, en este caso voy a colocar ángulo θ respecto a un nivel de referencia. Puede ser vertical, horizontal, diagonal. En este caso yo puedo poner mi nivel de referencia de esta forma. Entonces, para que pueda yo señalar un vector en un espacio que está en dos dimensiones, como hemos ido haciendo, el vector para que exista el vector A, tiene que tener un módulo de A y un ángulo respecto a una línea de referencia. ¿Bien? ¿Qué le da el módulo? Por ejemplo, si mi módulo de A vale, por decir 3, significa que este vector va a estar seccionado en 3 partes. Ahí lo estoy marcando con otro color. Y el ángulo puede ser, por ejemplo, 45 grados. 45 grados. Bien. Entonces, fíjense que con estos dos datos yo puedo asignar otro valor. A ver, fíjense, si pusiera un vector B que sea igual a 5 y un ángulo de menos 30, por decir, grados, yo podría expresarlo de la siguiente forma. Este va a ser mi eje de referencia y mi vector estaría más o menos así. Y en 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. 5 unidades. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un vector en 3 dimensiones? Voy a anotar aquí. 3 dimensiones. ¿Qué pasa cuando tenemos un vector en 3 dimensiones? ¿Será suficiente tener, en este caso, si yo tengo un vector que está aquí, un vector B, ¿será suficiente tener un módulo de B, en este caso, y un ángulo? Analicémoslo. ¿Será suficiente tener esos dos valores? No es suficiente, ¿no? Por lo menos, si aquí le hacemos un eje de coordenadas, en este caso cartesianas, al vector,
le voy a dibujar de esa forma. Supuestamente el vector está como queriendo salir del plano hacia afuera. Fíjense que este vector, para que pueda ser ubicado en el espacio, un espacio de 3 dimensiones, mínimamente requiere un módulo y 2 ángulos. En este caso yo le voy a poner un ángulo más. ¿Cómo? Puede ser un ángulo respecto, aquí le vamos a poner Y, X y Z, ¿no? Y tendría que tener un ángulo, por decir, respecto a Z, que sería alfa, le vamos a poner aquí, y un ángulo respecto a Y, por decir, que le vamos a poner teta. Entonces, de esta manera, y el valor del módulo, ¿no?, que tiene. De esta manera, entonces, podríamos decir en qué posición estaría ese vector. Podríamos saber. Bien. Entonces, tanto para los vectores que hemos llevado aquí, vendría a ser este el origen o el punto de origen que está anclado a coordenadas. De este también va a ser su origen. Este es su origen. Bien. ¿Por qué la importancia del origen? Porque para poder referenciar, en este caso, un vector respecto a otros puntos, se requiere marcar una referencia. Por ejemplo, si yo tengo un vector en 2 dimensiones, aquí tengo el vector en 2 dimensiones, voy a poner que este es mi vector. Nos podemos fijar que ese vector tiene componentes vectoriales, en este caso, que es aquí un vector b de x, y tiene una componente vectorial aquí que vendría a ser b de y. Entonces yo podría decir que mi vector b está compuesto, o es el resultante de un vector nx más un vector y. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces, sabiendo eso, para poderlo manejar en 3 dimensiones, nosotros asignamos a lo que se llama vectores unitarios. Y vamos a explicar por qué son unitarios. Bien. Y voy a colocar que estos vectores unitarios están en la dirección de los ejes. ¿Cómo se explica gráficamente esto? Voy a hacer un eje de coordenadas en 3 dimensiones, x, y, z. Bien. A x le voy a asignar un vector unitario, en este caso, que tiene este valor, por decir, y se le va a asignar con el valor de i. Un vector que va a estar en este sentido, y se va a asignar el valor de j. Y para poderle dar un poco más de sentido, un vector en este sentido, que se le va a asignar el valor de k. ¿Bien? Entonces, estos son vectores unitarios que están en las mismas, puedo decir que pisan tanto la línea de x, y y z.
Entonces podemos decir que los vectores unitarios, están considerados como vector I, vector J y vector K. Bien. Muy bien. Ahora, estos vectores unitarios se dice que tienen módulo 1. Los vectores unitarios tienen módulo 1. Un vector unitario tiene un módulo 1. ¿Qué significa eso? Que en este caso que el valor del vector o el módulo es igual a 1. Entonces, si yo hago una multiplicación escalar, aquí voy a poner una multiplicación escalar de estos vectores, digo que el valor del vector I por el valor del vector I va a ser igual a 1. El valor del vector J por el mismo valor del vector J es igual a 1. Y el valor del vector K por el valor del vector K es igual a 1. Entonces, si se multiplican por sí mismos, dan un valor escalar de 1. Esto podemos recordarlo de esta fórmula que voy a mostrarla de nuevo. La multiplicación de dos vectores, en este caso, dan un número. Bien. Muy bien. Entonces, se puede expresar que estos vectores se pueden aplicar para poder expresar, en este caso, puntos o secuencias en 3 dimensiones, siempre y cuando pase lo siguiente. Voy a hacer un dibujo de nuevo aquí. Por ejemplo, voy a hacer un eje de 3 dimensiones y voy a ponerle, aquí le voy a poner Z, aquí le voy a poner Y y aquí le voy a poner X. Bien. Y voy a, en este caso, aquí era Y, después J era con verde, ¿no? J era aquí, J y K. Ahí está. Esto es correcto siempre y cuando el eje de coordenadas sea un triedro a derechas. Triedro a derechas. Triedro a derechas. ¿Qué significa triedro a derechas? Significa que si yo hago la multiplicación, en este caso, de I por J, me tiene que dar el vector K. Hagamos la multiplicación. Si voy de I hacia J, me tiene que dar el valor de K. Veamos cómo está esto. Hemos usado la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Se acuerdan de la mano derecha que le he subido a su grupo? En este caso, la mano derecha me da la posición en la cual tendría que estar el vector resultante, que en este caso sería K. ¿En qué posición tendría que estar? Fíjense, si yo lo mantengo así, que sería este eje, me estaría dando la multiplicación de Y hacia I. Bueno, de J hacia I. Entonces, este no es un triedro a derechas, porque
tendría que estar de la siguiente forma para que pueda ser un triedro a derechas. Voy a volver a dibujar aquí abajo el mismo. A ver, voy a primero dibujar los valores para que podamos avanzar un poquito más rápido. Esto. J. Bien. Ahora, para que sea un triedro de derechas de I por J, tendría que ser en este sentido, fíjense. De I hacia J. La multiplicación de I hacia J daría K. Y fíjense que en este caso el valor de K tendría que ir en este sentido. Entonces el valor de K tendría que estar aquí, así. Entonces, este estaría bien. Este sería un triedro a derechas. Entonces, para que pueda justamente aplicarse estas multiplicaciones de vectores, tiene que cumplir esa regla del triedro a derechas. Aquí en este caso, este estaría mal. Estaría mal este, porque no cumple esa regla. En cambio aquí está cumpliendo la regla, fíjense, de I hacia J se va multiplicando. Y fíjense dónde va el dedo, la mano derecha, el dedo gordo va en ese sentido. ¿Bien? Muy bien. A ver, otros ejemplos que podemos expresar. Vamos a hacer algunos ejemplos más para reforzar. Tengamos a ver aquí un valor. Le voy a poner para que se vea más práctico. Aquí le voy a poner un valor. Vamos a ver, este es un eje de coordenadas, ¿no? Y, X, Z voy a poner. Igual. Fíjense que si yo quiero, voy a ponerle un poco los ejes. El eje Y. El eje, esto es I y esto es J, ¿no? Ahora, fíjense, si yo multiplico de nuevo I, X, J, me va a dar, a ver, fíjense cómo daría. I, X, J. Tendría que ser de aquí hacia aquí. Entonces, si voy de aquí hacia aquí, mi valor de Z tendría que ser en la parte superior. Mi valor de K tendría que ser así. ¿Estaría bien eso o no estaría bien? No estaría bien, ¿no? Porque fíjense que está yendo de I hacia J, está yendo, y esto está yendo, y la mano está apuntando de J hacia I. Este estaría mal. ¿Cómo sería lo correcto? Vuelvo a dibujar estos dos ejes, el X y el Y, y dibujo el I y el J, ¿no? Estoy haciendo con fines didácticos para que pueda aplicarse. I por J, en este caso tendría que ser así. De I hacia J va. De I hacia J. Y el eje sería hacia abajo. Fíjense que el valor de I hacia J nos va a dar un eje K que está en el sentido o en el lado negativo, ¿no? Nos da un valor así. Entonces, este sí es un triedro a derechas. Bien. Muy bien, entonces ahí podemos complementar, ¿no?, lo que hemos hecho en el práctico. Ahora, para saber las multiplicaciones cuáles con cuál, voy a pasar a otra hoja. Un momento. Voy a pasar a otra hoja. Ahí está. Vamos a llegar a la siguiente regla.
Vamos a hacer, ¿qué queda? ¿Cómo serían las multiplicaciones de si los vectores cambiarían de posición? Vamos a hacer una regla de posición. Yo voy a colocar aquí el valor de i, de i, así, i, j, k. Voy a volver a poner i, j, k. Bien. Si hago la multiplicación en este sentido, me da un valor positivo. Y si le hago la multiplicación en este sentido, me da un valor negativo. Ejemplo, si yo multiplico un vector i por un vector j, me va a dar un valor de k, en este caso en un lado positivo. Voy a anotar esto. Si yo multiplico un vector de j por un vector k, me da como resultado un valor positivo de i, ¿no? Ahora, si yo multiplico un valor de k, que es este, por un vector i, me va a dar como resultado un valor de j. Entonces ya me estaría dando los valores de cómo serían en qué lugar estarían los vectores resultantes que son perpendiculares tanto a cada uno de los vectores, ¿no? Ahora, en el sentido contrario, ¿qué pasa si yo multiplico k, el vector k, por el vector j? En este caso, k por el vector j me va a dar como resultado menos el vector i, ¿no? Perdón, vector i. Si multiplico el vector j por el vector i, me va a dar como resultado menos el vector k. Y si multiplico el vector i por el vector k, me da como resultado que me da i por k me da menos el vector j, ¿no? Entonces fíjense que si voy en el sentido multiplico de aquí a aquí, me da como resultado esto, multiplico esto con esto, me da como esto. En sentido contrario, si multiplico por decir este con este, me da este, negativo, pero esto es una i. Bien, entonces esto puedo decir que es una regla mnemotécnica, podría llamarla aquí, ¿no? Para que podamos recordar. Mnemotécnica. Y estos resultados siempre me van a dar, en este caso, triedros a derechas. Triedros a derechas, porque es una forma práctica de poder entender vectores en 3 dimensiones. ¿Bien? Muy bien. Bueno, íbamos explicando que en 2D, por decir, estamos explicando eso para poderlo un poquito resaltar, que normalmente en estos sistemas utilizamos sistemas de coordenadas cartesianos. Si es un vector 2D, en este caso voy a poner 2D, tenemos que, repito, un vector que tiene componentes Bx y componentes By, ¿no? Que también pueden expresarse de esta forma, fíjense, puedo expresarlo así, un vector así y un vector así. En este caso sería Bx el verde y By el naranja. Bien, entonces yo puedo definir que el vector, en este caso el vector componente proyectado en X, es igual al valor de Bx por Y, teniendo en cuenta que esto sea X y esto sea Y, ¿no? Y mi valor del vector en Y vendría a ser igual a B de Y por J. Entonces,
Si el vector b es igual al vector x más el vector y, entonces puede ser igual, entonces el vector b es igual a b de x de y más b de y de j, ¿no? Muy bien. Entonces esa regla aplica también a vectores en 3 dimensiones. Bueno, a estos valores de bx y by se reconocen como componentes del vector. Y para complementar como el vector b, puedo decir en los ejes de coordenadas. Voy a nombrar. Y lo bueno es que pueden ser positivos o negativos. Pueden tener esos valores positivos y negativos. Ejemplo, si yo tengo un vector A, en este caso el vector A tiene un valor 3 en I y menos 2 en J. Fíjense que estoy haciendo directamente el reemplazo, ya no estoy haciendo esto, directamente me he pasado a esto. Directamente. Tiene un valor 3, en este caso un b de x de 3 y un b de y de 2. Bueno, en este caso no sería b de y, sería en este caso un a de x sería 3 y su a de y sería 2, ¿no? Bueno, en este caso menos 2, ¿no? Para que coincida. Bien, ¿cómo quedaría entonces expresado ese vector? Haciendo en forma gráfica. Si justamente estamos utilizando un sistema de 2 dimensiones para este ejemplo, quedaría más o menos 3 posiciones sería en este caso el a de x de 3 y quedaría aquí 2 posiciones, ¿no? Y sería el a de y de menos 2. Bien, así se explica. Otro ejemplo, a ver, si yo tengo un vector que tiene estas coordenadas, sería menos i más j, ¿cómo quedaría en el plano de 2 dimensiones en este caso? 2 dimensiones. Y es menos 1, quedaría a este lado, ¿no? Aquí estaría más o menos menos 1. Y hacia j va positivo. Entonces el vector estaría en esta posición, ¿no? Donde b de x sería menos 1 y b de y sería 1. Muy bien. Muy bien. Bueno. Existen también otros tipos de coordenadas. Esas son las coordenadas cartesianas, ¿no? Porque ubican en puntos exclusivos. También existen lo que se llaman las coordenadas polares. Coordenadas polares. Las coordenadas polares, si es que ya lo hemos hablado al principio, requieren, sí o sí, requerirían el módulo del vector y requieren un ángulo, en este caso θ. Esos dos valores requieren para poderse ubicar en un plano exclusivo. Y para poderlo comparar, requieren
el módulo. En este caso el vector B requiere su módulo y requiere un ángulo respecto a una línea de referencia, en este caso, ¿no? Para poderse ubicar. Entonces, cuando hablamos de ángulo y cuando hablamos de módulos, estamos hablando de encontrar un vector en coordenadas polares, donde el ángulo le da la dirección y sentido, ¿no? Le da la dirección y el sentido. Bien, y entonces, ¿qué hallo con las coordenadas polares? Yo en este caso, para hacer coordenadas polares, podría decir que puedo hallar también componentes B, en este caso Bx y By. Puedo expresar lo siguiente: dado que el vector B y el ángulo θ, encontrar los componentes Bx y By. ¿Cómo sería en este caso? Bx, que sería esto, Bx, sería igual al módulo del vector por el coseno del ángulo θ, ¿no? Porque el ángulo está tocando ese lado, el lado de x. Y By sería el módulo del vector por el seno de θ. Entonces podemos expresar de esta forma también, o también de esta forma, los valores. Fíjense que ambos acaban en números escalares. Podemos verificar tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares esos valores. Bien, muy bien. Ahora, si queremos hacer un proceso inverso, le vamos a poner aquí para un proceso inverso. Para un proceso inverso. Fíjense que yo sé que mi vector B es igual a un valor de x, bueno, un B de x por, en este caso, y, ¿no? Más B de y por j. Esas son coordenadas cartesianas. Ahora yo digo, encuentre el módulo, en este caso B, lo voy a poner así, y θ. ¿Cómo hacemos ese caso? Si yo tengo estas coordenadas y quiero encontrar estos valores, lo dibujamos primero, ¿no? En forma esquemática. Tengo dos ejes, x, y, tengo un vector, en este caso un vector B, y tengo los valores de x aquí y y, ¿no? Entonces, ¿qué puedo usar? Fíjense que les decía que puedo expresarlo de esta forma. Esto vendría a ser, voy a poner aquí, vector de x, ¿no? Y esto es vector y. Yo sé que mi vector es igual al vector x más mi vector y. Ahora, también sé que es igual a esto, porque se está aquí despejando, ¿no? Que es b de x por y más b de y. Entonces, podemos, para no confundir, fíjense cómo esto es el vector en general, pero estos son sus componentes de ese vector. Ahora, fíjense que aquí tengo un triángulo, ¿no? Que tiene aquí un ángulo de 90 grados. Puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Puedo decir que mi valor
o mi módulo al cuadrado es igual a mi valor de bx al cuadrado más by al cuadrado. Puedo decir eso, ¿no? En este caso, tomando en cuenta sus valores internos. Y para sacar el ángulo puedo sacar también que es igual a la tangente del valor de b de y sobre bx. Saco el arco tangente y me da el ángulo. Entonces de esta manera yo puedo determinar el módulo del vector, que estoy usando el teorema de Pitágoras, y puedo determinar la tangente del ángulo usando justamente estos valores b de y, b de x. Bien, de esa manera entonces yo puedo determinar esos valores. Muy bien, entonces esto voy a poner aquí para que recordemos Pitágoras. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando son 3 dimensiones? Estamos rondando 2 y 3, ¿no? Para poderlo comparar. Antes aquí voy a añadir, para que no me olvide. Aquí voy a poner, para que hagan un reemplazo, ejercicio. Aquí entonces va a estar un ejercicio que voy a poner para que puedan justamente hacer el reemplazo de esto con números y se puede entender mejor y saquen la tangente del ángulo, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar. En 3 dimensiones, en este caso, volviendo a especificar o haciendo dibujar, yo no me canso dibujando porque es la única forma de entenderlo. Voy a poner aquí un ángulo X, un ángulo Y, un ángulo Z. Y estamos haciendo más o menos para que podamos mantener. Naranja creo que era Y. Verde era Y, ¿no? Verde era, perdón, J. Y K era azul. Estamos así con esos colores. Bien. En este caso, el vector B va a ser igual a B de X por Y más B de Y por J más BZ por K. Fíjense que aquí más se añade un valor, ¿no? Entonces este vector va a tener estos 3 componentes. Va a tener un componente en Y, un componente en K y un componente en J. Y recordando que tiene que ser un triedro a derechas, ¿no? Eso es importante. Bien, ¿cómo podemos expresarlo? A ver, hagamos un ejemplo. Yo tengo ese vector que sea menos 2 y más J menos K. A ver, así. ¿Cómo podríamos expresar esto en 3 dimensiones? ¿Dónde más o menos estaría el vector? Voy a tratar de dibujarlo aquí. Voy a tratar de dibujarlo, manteniendo ese orden. Ahí. Manteniendo ese orden. Y voy a hacerlo así más para que podamos expresar en qué punto está. Dice menos 2i. Menos 2i está, fíjense que está aquí, que sea 1i y aquí, menos 2i. Ese es un valor de menos 2i. Después, como puntos voy a poner, menos 2i sería, hasta aquí llegaría, ¿no? Menos 2i. Después dice más j. Esto sería j, ¿no? J avanza un valor, más o menos aquí. Avanza un valor de j. Y k dice menos k. Menos k avanza un valor igual aquí. Entonces,
¿Cómo podríamos graficar ese punto? Técnicamente, esos tres valores que ahorita no se expresa muy bien o no se ve tan bien, tendería a darle mi vector, y voy a ponerle un color de este rojo. Tendría que darme justamente estos tres puntos se interseccionan y tendría que darme un vector que tendría que caer por este sentido más o menos. Ahí tendría que estar en la interconexión entre estos tres puntos. Tendría que estar para que pueda digamos encontrar su vector. No, por decir, no soy muy tan buen dibujante, pero tendría que estar en ese sentido. A ver, pero le daremos un poco de valor, ¿no? a lo que hacemos. Lo dibujaremos bien. A ver, lo dibujaremos más grandecito para que se entienda. Estamos X aquí, Z, Y. Decíamos menos 2. Menos 2, aquí voy a poner 1, 2. Voy a hacer esta línea, menos 2, voy a hacer esto. Menos 2 para, en este caso, J, ¿no veo? Después dice que es 1 positivo para, menos 2 para I, perdón. 1 positivo para J. Entonces, paralelo a esto, 1 positivo para J. Y dice después que es menos 1 para acá. Menos 1 para acá. Entonces más o menos va en este sentido, ¿no? Menos 1 para acá. Entonces, este sería el vector. Desde el origen a ese punto. No sé si se entendí mejor que allá. Creo que sí, ¿no? Entonces voy menos 2 para I, 1 menos 1 positivo para J y menos 1 para acá. Entonces ahí estaría el vector resultante. En este caso en la dirección y el sentido del vector. Bien. Ahora, pero si uso coordenadas polares. Si uso coordenadas polares para un vector, en este caso, voy a poner aquí de nuevo, coordenadas polares. Fíjense que normalmente para 2 dimensiones, recuerdan que necesitábamos sí o sí un vector y un ángulo, ¿no? ¿Serán suficientes en este caso para 3 dimensiones? A ver, hagamos la prueba. Si yo voy a dibujar igual aquí el mismo. Fíjense, yo tengo un módulo en este caso, ¿no? Un valor de módulo. Tengo un valor de módulo, por decir, mi módulo sea este valor. Y mi ángulo, en este caso, respecto a X va a ser. Aquí voy a poner mi ángulo. Y tengo aquí, este sería mi módulo y este sería mi ángulo. Fíjense que esta flecha técnicamente lo que haría, está respecto a X, está y tiene una inclinación respecto a X, ¿no? Pero fíjense que puede estar en cualquier posición este vector. Entonces las posibilidades que tiene este vector de estar en cualquier posición, técnicamente haría como un cono. Haría un cono, fíjense. En todas estas posiciones tendría la posibilidad de estar el vector. Entonces, con estos dos valores no se puede determinar dónde exactamente estaría ese vector. Por lo tanto, nos falta datos aquí. Si lo analizamos, nos falta datos. Entonces, se requiere una cantidad respecto a algo. Se requiere, en este caso, un ángulo más requeriría. Un ángulo alfa con respecto a uno de los dos ejes.
yo podría ponerle el vector alfa, por decir, respecto a z, por decir. Podría explicar esto así, respecto a z. Y allá me daría justamente la posición exacta. ¿Bien? Muy bien. Bien, ahora con coordenadas cartesianas, con las coordenadas, bueno, ya hemos hablado de las coordenadas cartesianas, ya hemos hablado de las, en este caso, de coordenadas esféricas, y también se puede hablar de coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. ¿Cómo son las coordenadas cilíndricas? Es algo interesante, van a ver. Igual mantenemos un eje, en este caso tridimensional. Voy a dibujar, voy a suponer que esta flecha está saliendo del eje, no está paralelo al X, al eje, bueno, aquí voy a poner Z, Y, X. Por ejemplo, este sistema de coordenadas cilíndricas requiere por lo menos un valor de un ángulo y dos, en este caso puedo poner un BZ, un vector Z, y puedo poner vector Z y aquí vector Y voy a poner, o digamos B de Y, perdón, son valores, no son vectores, B de Y y BZ, como lo que hemos ido haciendo anteriormente, no son valores. Podemos fijarnos que en este caso este vendría a ser el BZ, el valor BZ, este vendría a ser el valor BY, y el ángulo θ podría estar en función de esto. Entonces, si las coordenadas esféricas requerían dos ángulos, las coordenadas cilíndricas requieren un ángulo y dos valores. Y las esféricas requerían dos ángulos y el módulo, ¿no? Entonces podemos también determinar por este método. Ahora, ¿qué pasa si ponemos los tres ángulos? Si damos tanto un ángulo aquí y un ángulo respecto a esto. ¿Se puede determinar un vector usando tres ángulos? El mismo vector voy a poner aquí. Va a tener un ángulo θ aquí, un ángulo respecto a alfa aquí y un ángulo respecto al, en este caso al eje Y, eje Z, eje X. Un ángulo respecto a X, que es θ, un ángulo respecto a Z, que es alfa, y un ángulo respecto a Y, que va a ser gamma. Con estos tres ángulos, ¿se podrá determinar un vector? No. Porque no tengo que tener el módulo. No es suficiente. Por eso solamente me basta saber 2 y el módulo para tener justamente, estos me dan la dirección y sentido, y este me da el tamaño del vector, ¿no? El módulo. Entonces tres ángulos no son suficientes. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se hace ese cálculo de, o cómo se puede hacer un ejemplo de los vectores? Y ahí es un poco, voy a usar una hoja nueva, se gastan unas hojas aquí, voy a usar una hoja nueva para poder explicar cómo cómo expresamos técnicamente un vector en tres dimensiones. Y aquí igual voy a anotar aquí el término ejercicio para ir haciendo. Ya, este es el eje de coordenadas. Voy a ponerle aquí Z, voy a poner aquí Z, voy a poner aquí Y y aquí voy a poner X. Bien. Ya, este vector está saliendo hacia adelante. Está saliendo hacia adelante, pero parece que está a un lado, ¿no? Pero está saliendo hacia adelante. Está viniendo hacia nosotros, en realidad. O tendiendo a ir hacia nosotros. Así puede decirse.
Ahora fíjense esto. Yo tengo, en este caso tengo dos ángulos y el valor del módulo. En este caso tengo yo que este es mi vector B y voy a tener dos ángulos. En este caso voy a tener un ángulo, en este caso de teta respecto a z, teta. Y fíjense cómo aplica esto. Este vector, si hacemos su proyección, a ver, voy a suponer que es su proyección, fíjense que voy a proyectarlo así. No estoy proyectando respecto a esto, fíjense que estoy bajando. Y voy a hacer más o menos, para que se pueda entender, a ver. Así es su proyección. Esto no. Esto igual es así. Así es la proyección. Esta, o viendo esto ya, esta línea de aquí. Fíjense que hace como una especie de, como una puerta a vista, ¿no? Esa es su proyección del vector en 3 dimensiones. Y sobre esa proyección, recién puedo poner el ángulo gamma, en este caso. Está respecto a x, el ángulo gamma, aquí. Y fíjense que para que podamos distinguir la diferencia, con el ángulo gamma, igual tiene una proyección así. Una proyección así, fíjense. Y respecto a z, para ponerlo igual, tienen una proyección así, ¿no? Así, fíjense. Está respecto a z, está con ese ángulo que toca z, y con el ángulo gamma, fíjense que está en esa posición. Ahora, yo lo que quiero sacar en este caso, quiero sacar los componentes bx, by, bz. Eso es lo que quiero sacar. Bx, by y bz. Bien. Fíjense, vamos a empezar con el más sencillo. En este caso con el de z. Supuestamente el ángulo está cayendo de z, ¿no? El vector está bajando de z. En el caso de bz, fíjense que aquí está el lado del coseno. Entonces, esto vendría a ser bz. Está de aquí hasta aquí. ¿Qué significa eso? Que tendría que ser igual el módulo de mi vector b, y como está tocando el lado del ángulo, por el coseno del ángulo. Ese sería mi valor para z. El módulo de b por el coseno del ángulo. ¿No? Correcto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos para x, por decir? X. Fíjense que en el lado de x, que es este, podría decirse que este sería b de x. Sería igual a mi módulo de b por el coseno de gamma, ¿no? Porque fíjense que está tocando, este lado está tocando el coseno de gamma. Pero fíjense que está tocando esto para gamma, en este caso para la parte azul. Y también necesito este valor, para sacar de tita. Sería por el seno de tita o de teta. Entonces, está tomando técnicamente el b de x, está tomando este valor para coseno, y en este plano el seno. No sé si me dejo entender. El coseno y este plano el seno. A ver, hagámoslo con el y para que
se mejore. Y el valor de y, en este caso será igual al módulo del vector b. Veamos el módulo del vector b, aquí está. Si aquí le tocaba coseno de gamma, a este lado le va a tocar el seno de gamma, ¿no? Seno de gamma. Seno de gamma para y, en este caso. Seno de gamma por el seno, a ver, seno de gamma aquí, y también es aquí, fíjense que aquí también le va a dar ese valor, seno de teta. Entonces esos valores serían justamente los que tendríamos que calcular para determinar el vector. Aquí voy a, para que podamos hacerlo con ejemplos, voy a incluir igual el cuadrito rojo que diga poner ejemplo, porque esto se entiende mejor con ejemplos, ¿ya? Que va a ser en un video próximo de esto. Ejemplo voy a poner aquí. Bien. No sé si se ha entendido, pero voy a revisar si esto está. Ok. Bueno, entonces esta es la primera parte de la segunda semana de clases. Para no hacerlo muy largo el video, vamos a continuar con otro video seguido de esto. Bien.